qué circunstancias se daría otra. Va a ser la introducción del doctor Fernando García Lujas, que como ya os imagináis no merece la pena ya presentarle porque nos lo conocemos todos, un excelente profesional, compañero, amigo y un gran docente también, y no voy a andar adulándolo más. Así que, Fernando, adelante. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar con vosotros. Para mí es un enorme placer. Además, este tipo de foros en el que me encuentro entre amigos y no es multitudinario, pues me resulta más agradable, porque es un ambiente en el que quizá nos manifestamos todos con más sinceridad de lo que podamos hacer en foros diferentes a esto, donde hay muchas más personas y parece que de lo que se trata es de que subamos al estrado y contemos lo maravillosos que somos, lo buenos que somos operando, que no tenemos ninguna complicación y que lo que decimos sienta cátedra. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Como José Luis ha dicho, con esta fractura del escafoides y con cualquier otro procedimiento que tengamos que tratar, pues tenemos que adaptarlo al tipo de individuo que tenemos, cómo es ese individuo, el entorno en el que se mueve, y de esta forma elegir lo que nosotros creemos que es mejor para ese paciente. La mayoría de las veces aceptaremos, gracias a Dios, y en algún momento pues erraremos, porque todos tenemos alguna marca en nuestro cuerpo. Bueno, la fractura del escafoides de todos es conocido, que es el hueso que con mayor frecuencia se fractura de todos los que tenemos en el carpo, llegando pues casi a un 80% en la literatura. En un estudio que hicimos en el Hospital FREMAP de Majadahonda sobre 104 fracturas, pues observamos que las localizaciones de estas a nivel del escafoides tienen una mayor incidencia a nivel del tercio medio, como pueden observar ahí. Más o menos coincide con lo que está publicado en la literatura, puede haber alguna discrepancia con respecto a los porcentajes, pero bueno, ¿dónde se fractura el escafoides con más frecuencia? En el tercio medio. La segunda localización en frecuencia es el polo proximal y la última, el polo distal o la tuberosidad del escafoides. Lo que le ocurre a este hueso cuando se fractura, debido a la disposición que tiene en el espacio y a las fuerzas que atraviesan la muñeca, es eso que ven aquí en esta diapositiva, es decir, esta disposición vertical que tiene el escafoides hace que cuando se fractura los fragmentos tienden a desplazarse prácticamente de la misma manera en todas las fracturas. El polo proximal se va a colocar en extensión, mientras que el polo distal se va a colocar en flexión, se va a ascender, va a tener un desplazamiento dorsal, se inclina hacia cubital en el plano coronal y nos va a pronar. Esos son los movimientos que ocurren siempre y es lo que se conoce como deformidad en joroba o el humpback deformity que dicen los ingleses, porque parece el escafoides jorobado, con esa joroba dorsal que ven aquí. Esta foto de la izquierda es del libro de Timothy Herbert, donde se ve claramente qué es lo que le ocurre. El otro son unas imágenes de escáner donde ven lo mismo que está reflejado ahí. Otra consideración importante es la vascularización peculiar, que no precaria, peculiar que tiene el escafoides, la mayoría con una vascularización intraósea que le entra a este hueso desde la parte distal. Eso pues tiene como consecuencia el pensar que si la fractura es muy proximal, la vascularización que va a tener ese fragmento proximal va a ser mucho peor. Entonces, o conseguimos una buena aposición de los dos fragmentos, o el polo proximal lo va a tener difícil para sobrevivir. Porque la vascularización que le penetra por las conexiones ligamentosas proximales, especialmente a nivel del ligamento escafolunar y del ligamento de Testut-Q en radio escafolunar, son muy pobres, muy pobres. Entonces eso también es un tema a considerar. Y bueno, vamos a intentar responder a estas preguntas de cómo se produce una fractura escafoides, cómo la podemos diagnosticar, cómo la tratamos y qué implicaciones tiene si el resultado no es el que todos esperamos. A veces responder a estas preguntas no resulta tan sencillo. A la primera sí, de cómo se produce, bueno, pues siempre hay algún sabio que hace estudios biomecánicos, generalmente en cadáver, que esta fractura o esta lesión se produce así. Pues ese señor que ven ahí en cadáveres descubrió en un estudio biomecánico, o explicó más que descubrir, que la fractura se produce con caídas con la muñeca en hiperextensión más allá de los 90 grados y en desviación radial de esta. De esta forma se produce una fuerza de reacción del objeto contra el que golpeamos y se acaba produciendo la fractura del escafoides. En cuanto a cómo se diagnostica, pues aquí ya empezamos a liarnos un poco. Pues es un paciente que habitualmente recuerda haberse caído, habitualmente, no siempre. Si nos dicen que se ha caído hace relativamente poco tiempo y ha quedado en nuestro servicio de urgencia manifestando dolor en la zona dorsal radial de la muñeca, podemos tener la sospecha de que el escafoides pueda estar roto.
le hacemos un estudio radiológico en el que podemos o no ver la fractura del escafoides. Si la vemos, ya está diagnosticado, pero puede ocurrir que no la veamos y que sospechemos aún que puede tener una fractura de escafoides. Entonces, ¿qué hacemos ante esa situación? Pues si tienen a su disposición una TAC o una resonancia, yo creo que es muy lícito utilizarlo. ¿Qué es mejor? Pues hablen con su radiólogo, porque unos prefieren hacer una cosa y otros otra. Tanto con un método de diagnóstico como con el otro podremos diagnosticar perfectamente la existencia o no de esa fractura. La resonancia tiene como ventaja con respecto a la TAC que nos va a diagnosticar las llamadas fracturas trabeculares, que son fracturas que afectan al tejido óseo intraóseo del escafoides. Podemos no tener fracturado lo que es el contorno del escafoides, pero sí unas fracturas trabeculares. Eso nos lo demostrará la TAC, la resonancia. ¿Que no tenemos ni una cosa ni otra? Pues la TAC de los más pobres de repetir el estudio radiológico pasado un tiempo, entre 1 y 3 semanas, también es lícito. ¿Y por qué vemos una fractura al cabo de este tiempo y no la vemos en la fase aguda? Pues también tiene su explicación. Y eso ocurre así porque, pasado este tiempo, los bordes de la fractura ya se han necrosado. Al necrosarse se ven más blancos y en esa radiografía que veremos al cabo de unas 1 o 3 semanas, pues podremos identificar el trazo de la fractura. ¿Qué proyecciones hay que hacer? Pues una posterior anterior y una lateral, que son las posiciones correctas por las que debemos empezar siempre, PA, que no AP, posterior anterior y lateral. Hacer unas oblicuas, porque el escafoides tiene una disposición en el espacio un tanto peculiar, para ver todo este escafoides, y quizá a mí la que más me gusta es esta que ven aquí, que es una posición posterior anterior con inclinación cubital. Al inclinar la muñeca hacia el lado cubital, la primera fila del carpo se va a extender y por tanto el escafoides aparecerá más alargado, y si además supinamos la muñeca ligeramente unos 45 grados, aún aparecerá más alargado, de forma que el eje mayor del escafoides aparecerá perpendicular al haz de rayos X, y de esa manera pues podremos diagnosticar con más facilidad la existencia o no de la fractura del escafoides. La TAC, como les he dicho, pues también nos proporciona una información muy correcta acerca de dónde está la fractura y si los fragmentos están desplazados. La resonancia, 3/4 de lo mismo, con el añadido de que es capaz de diagnosticar esas fracturas ocultas o fracturas trabeculares. La gammagrafía ósea tiene simplemente una justificación puramente científica, porque nadie hoy día utiliza una gammagrafía para diagnosticar una fractura de escafoides. Bueno, ya la hemos diagnosticado, no sé si en fase aguda o pasado un tiempo. Ahora, ¿cómo la tratamos? La siguiente pregunta, ¿cómo la tratamos? Pues primeramente hay que diagnosticarla, y luego si podemos clasificarlas, estupendo, porque el clasificar una fractura necesariamente nos vemos obligados a hacerlo, porque si no, no nos entendemos cuando hablamos. Es decir, tenemos que tener un mismo lenguaje para poder entendernos y poder decir, pues yo las fracturas de este tipo las trato como sea y los resultados que tengo son los que sean, y de esa forma poder también hacer una valoración, ¿no? Clasificaciones, ahora les contaré cuáles son las que yo creo que tienen mayor vigencia hoy día, pero sí que parece claro y aceptado por todos, como en todas las fracturas, que si están desplazadas son más inestables que si no lo están, y en función de eso pues decidir si las operamos o no las operamos. Esta clasificación de Rus, que es ya de hace unos cuantos años, todavía no había nacido yo, pues es una clasificación que es muy sencilla y que sigue teniendo su vigencia. A mí me lo parece por su sencillez. Entonces las fracturas que, como ven aquí a la izquierda, tienen un trazo oblicuo horizontal, pues son fracturas más estables que aquellas que tienen trazos más transversales o tienen trazos oblicuos verticales, sencillamente porque el paso de fuerzas axiales que pasan por la muñeca en una fractura como esta es más improbable que me desplacen la fractura que en aquellas otras. Yo creo que es una clasificación que tiene su utilidad. Luego está esta otra clasificación de Herbert y Fischer, también de hace ya unos cuantos años, y entonces esta clasificación que está basada en el trazo de la fractura, en la estabilidad que va a dar y en la cronicidad de esta lesión, pues tiene como peculiaridad que, salvo las dos que ven arriba, las de tipo A, que afectan a la tuberosidad del escafoides sin desplazar, y a la fractura del tercio medio incompletas, todas las demás son inestables. Entonces, pues vamos a tener que operar todas. Es decir, hasta esta fractura o esa otra, que pueden estar sin desplazar, ellos consideran que son fracturas inestables. Quizá el hecho de que por esos años se le eche al mercado un tornillo, pues a lo mejor tiene algo que ver también, pero bueno, es una clasificación que hoy día se sigue utilizando.
Y en la clasificación de la tuberosidad, como digo, muy poco frecuentes, bueno, pues en función de que el trazo esté en un sitio o en otro, pues bien. Yo creo que esta clasificación, mucho menos conocida, pues está ahí. Consejo mío para esta clasificación y para todas. Cuando describan una fractura, descríbanla, digamos, la fractura está localizada donde esté y tiene un trazo como ustedes lo vean y si luego conocen la clasificación del señor correspondiente, pues lo ponen en interrogantes o lo ponen en interrogantes entre paréntesis, pero la descripción de la fractura ayuda a que otro compañero que a lo mejor no se sabe de la clasificación que ustedes sí se saben, con la descripción que han hecho, pues pueden entender de qué estamos hablando. Y bueno, con estas clasificaciones, especialmente con la de Rush y con la de Gerber, que son las que más utilizamos, en ese trabajo se descubre que la reproducibilidad es regular. Entonces ya comenzamos a liar un poco el tema y ya tenemos dificultad hasta para entenderlo, ¿no? ¿Qué hay que hacer con las fracturas del escafoide? Pues tratarlas bien, porque si no tendremos esos problemas. La muñeca se va a mover mal, porque el escafoides es la llave fundamental para que el carpo funcione con normalidad. Entonces, si no consolida o consolida en mala posición, pues el funcionamiento de la muñeca estará alterado. Como fractura articular que es, pues lo que hay que intentar es que no solo que consolide, sino que lo haga perfectamente. Y si no lo hace perfectamente, cuasi perfectamente. Y de esta forma llegamos a este tema. Dice, las fracturas estables que no están desplazadas, pues las podemos tratar de forma conservadora. Y las que son inestables, y aquí entramos a decir, ¿qué es una fractura inestable en un escafoide? Aquella que está desplazada más de 1 milímetro. Con una radiografía prácticamente inviable. Si le hacen un escáner, seguro que encuentran algún corte del escáner en el que esté desplazada más de 1 milímetro. Y con una resonancia igual. O puede ocurrir que el carpo esté mal alineado. Si está mal alineado con una fractura de escafoides, también nos indica que esa fractura es inestable. Y esa habría que tratarla de forma quirúrgica. Es decir, aquella fractura que ven allí en la imagen derecha, fractura inestable, tiene una gran diástasis de los fragmentos en el plano coronal. Si no le hacemos algo quirúrgico, vamos a tener dificultades para que consolide. Y esta otra que ven aquí, que afecta al tercio proximal, pues parece que está sin desplazar, podemos considerarla una fractura estable, entre comillas, porque según la clasificación de Timothy Gerber y Fisher, no es estable. Pero bueno, ateniéndonos a esos criterios que parecen más lógicos, sería una fractura estable. Aquí les pongo tratamiento quirúrgico porque bien es verdad que en los últimos años existe una tendencia cada vez mayor, como con las fracturas de radio, a operar fracturas de escafoides que se consideran estables. Y se lo tengo que poner y luego les daré las razones por las cuales creo que es una alternativa más, no la única, pero una alternativa más, tratar de forma quirúrgica fracturas de escafoides que se consideran estables. Y si las tratamos de forma conservadora, pues las preguntas que nos debemos hacer son estas que ven aquí. ¿Cómo colocamos la muñeca? Si incluimos el pulgar y el codo, y durante cuánto tiempo lo vamos a inmovilizar, que es otra pregunta. Parecen preguntas banales que tienen respuestas no tan sencillas, ¿no? En cuanto a la posición de la muñeca, pues esas serían las dos alternativas que nosotros podemos barajar, y en ese estudio que hizo Hanbich, allá hace ya unos cuantos años, él trata fracturas de escafoides de forma conservadora y ve si la inclusión del pulgar y el codo influye o no en el resultado final, y comprueba que no hay diferencia entre incluir el pulgar o no incluirlo. O sea, él defiende o concluye en su trabajo que se puede tratar la fractura de escafoides con un yeso antebraquial como el que utilizamos para una fractura de radio distal. Esto es lo mismo que ya les he comentado. Y luego la pregunta de cuánto tiempo, pues hasta que cure. Eso parece lógico, porque a los curados le explicamos la inmovilización. ¿Y cuándo está curado el escafoides? Esa es otra pregunta también. Piensen que el escafoides es un hueso que está rodeado de cartílago prácticamente en toda su superficie, que no va a hacer un hueso, un callo óseo como el que puede hacer una fractura diafisaria, y que únicamente nos vamos a poder basar en el paso de trabéculas o no a nivel de la fractura para considerar si está consolidado o no. Entonces ahí viene el gran problema. ¿A ti qué te parece? Pues hombre, yo creo que sí. Pues yo no sé. ¿Y a ti? Pues parece que está. Lleva ya mucho tiempo, pues estará. No sé, pues puede ser. Con las radiografías tenemos problemas. Lo lógico es hacer una TAC y una resonancia, pero cuidado porque la TAC, como dice mi amigo José María Morenilla, desnuda las fracturas. Y si vemos en un escáner un solo corte o dos en el que no hay paso de trabéculas y en nosotros sí, tenemos que tener la suficiente capacidad de pensar cómo estas escafoides y decir, bueno, pues a lo mejor
mejor en algún corte no hay paso de trabéculas y en otros sí. Pero desde luego la TAC y la resonancia nos va a dar más información que una radiografía simple. Y desde luego si tenemos que estar con un escafoides inmovilizado durante meses y meses y meses, yo creo que eso hoy día no es de recibo. ¿Cuánto tiempo podemos considerar como límite para estimar que la fractura de escafoides se ha consolidado? Pues tampoco hay un consenso en ello. Mi opinión personal es que si un escafoides a los 3 meses no les ha consolidado, se les debe encender la luz roja del semáforo, es decir, peligro. Si este escafoides a los 3 meses no ha consolidado, los visos de que lo vaya a hacer son muy pocos, muy pocos. O sea, no tengan un escafoides 6 meses con una escayola pensando que vaya a curar, porque es muy improbable que lo haga, ¿no? ¿En qué se basa este tratamiento agresivo de la fractura del escafoides que yo les decía antes para la fractura sin desplazar? Bueno, pues porque tiene su incidencia de pseudoartrosis, que oscila entre un 15% en el tercio medio, 15 o un 20%, más alto en el polo proximal, nos puede hacer consolidaciones viciosas el escafoides, supone mantener inmovilizado al individuo. Pues yo creo que una fractura de escafoides antes de 8 semanas difícilmente vamos a conseguir que esto ocurra. 8 semanas con una escayola, luego requiere su rehabilitación y pues 8 semanas de inmovilización, como todas las fracturas, pues tiene un condicionante socioeconómico. Entonces todo esto hace que, unido a que tenemos ahora mismo mejores aparatos de escopio en el quirófano, tornillos maravillosos que no tienen cabeza y que casi se colocan solos haciéndoles así, algunas veces pues vamos a operar todas las fracturas de escafoides, ¿no? Tampoco hay que volvernos locos, pero es una opción que antes no se barajaba. ¿Y qué tipos de osteosíntesis podemos poner en un escafoides? Pues las agujas de Kirchner, que siguen siendo las reinas de la fiesta en la osteosíntesis de la mano y de la muñeca, pues están ahí. Y luego los múltiples tornillos que tenemos en el mercado. ¿Qué es mejor? Pues pienso que si el trazo de fractura nos lo permite, es preferible un tornillo a una aguja de Kirchner, si el trazo de fractura nos lo permite, insisto. Y esto es mejor pues porque asegura la estabilidad, bien, si todo esto suponiendo que no haya habido complicaciones y que el tornillo esté correctamente colocado, nos va a evitar los desplazamientos y acorta el tiempo de inmovilización, a despensa de operarse, que eso también hay que considerarlo, claro, es decir, eso, si todo me sale bien, le voy a ofrecer esto, pero tiene que operarse. Entonces, bueno, pues hay gente, eso el paciente debe saberlo. Intervención quirúrgica, si la hacemos con reducción abierta, podemos hacer un abordaje palmar con sección de los ligamentos radiocarpianos volares, que son importantes para la estabilidad, y luego hay que suturarlos. Si lo hacemos por el dorso, pues hay que separar los tendones extensores, abrir la cápsula, flexionar la muñeca, en fin, son artrotomías en definitiva, y como todas tienen sus complicaciones potenciales, ¿vale? Tampoco pasa nada por operarlos, se operan muchos, pero bueno, que está ahí. Este trabajo, que ya es muy antiguo, pues parece que acaba concluyendo, como ven ahí, que el tiempo de tratamiento para una fractura de escafoides, cuando se trata con yeso, es de 4 meses y medio como media. Y este otro pues dice que cuando se opera a los pacientes el tiempo de baja es menor, aunque funcionalmente el resultado a largo plazo es muy similar. Pero el tiempo de baja es menor cuando se operan que cuando no se operan. Y este otro trabajo, los americanos que miran el centavo de dólar, no el dólar, al máximo, no solamente tienen en cuenta el tiempo que está de baja, lo que cuesta el tratamiento quirúrgico y el tratamiento conservador, sino el dinero que ha dejado de producir ese paciente. Y entonces la cantidad no es nada despreciable, es casi $1 millón, casi $6.000, $1 millón de las antiguas pesetas, aproximadamente. O sea que eso es un ahorro considerable que también se debe considerar, ¿no? Este señor, que era suizo, pues hace ya muchos años describió la osteosíntesis percutánea del escafoides, pero el pobrecito no tenía los tornillos de los cuales disponemos nosotros ahora, y los resultados fueron catastróficos. Entonces aquello pasó a la historia y nadie le hizo mucho caso. Y desde entonces, que tenemos tornillos mejores, pues hay trabajos múltiples, aquí les pongo algunos de ellos, que defienden la osteosíntesis percutánea a capa y espada, diciendo que es una técnica sencilla, yo creo que no es tan sencilla, y que permite un menor tiempo de baja de los pacientes, una mejor y más pronta recuperación de la lesión, y que entonces que prácticamente habría que operar todas las fracturas de escafoides, estén o no estén desplazadas. Son artículos varios que están remarcando lo mismo. ¿Cuál es mi opinión? Pues yo creo que inicialmente la osteosíntesis percutánea estaba indicada para las fracturas sin desplazar y mínimamente desplazadas, pero si estás familiarizado con la técnica y ese día estás especialmente hábil,
pues puedes utilizarlo también en fracturas que están desplazadas, en las cuales consigues una reducción cerrada óptima que vas a estabilizar con un tornillo. El abordaje puede ser palmar o dorsal en función de la localización que tengan, y aquí les pongo un ejemplo de lo que sería una fractura del tercio medio del escafoides tratada con un abordaje palmar, con una osteosíntesis percutánea, con las agujitas y tal. Lo más complicado de esto es enhebrar bien la aguja, y insisto, hay días que aciertas a la primera y otros días estás más torpe, te habrás levantado con el pie izquierdo y no consigues enhebrar bien la aguja. Y con una incisión mínima, pues cuando todo va bien, solventas el caso. Pero claro, también hay complicaciones, se puede romper la aguja y organizamos un carajal de paraquedas prisas, ¿no? Y este es el resultado funcional. Esto es otro de una fractura de un tercio proximal de escafoides, prácticamente sin desplazar, y en función de las proyecciones que ven, pues hombre, es un polo proximal que podríamos tratarlo así, bueno, pues podría ser. Aquí también es el ejemplo de una osteosíntesis percutánea por vía dorsal, con la colocación de las agujas, del brocado y los tornillos, y bueno, pues la consolidación en un tiempo relativamente corto. Este es un trabajo que hicimos ya hace mucho tiempo con pacientes no eran laborales, eran 51 pacientes, y bueno, todos curaron, y lo que aquí esta diapositiva la pongo porque teniendo en cuenta lo que nos gastamos en ese tratamiento, cuando les operábamos nos ahorrábamos el 50% con respecto al tratamiento conservador. Y luego hay artículos que dicen, bueno, pues eso que la osteosíntesis percutánea para todos tampoco es eso, ¿no? Este señor Joseph Díaz, que es inglés, acaba en su artículo concluyendo que si a las 4 o 6 semanas de tratamiento conservador no hay evidencia de consolidación, que entonces hay que operarles. A mí me cuesta trabajo creer que, como norma, a las 4 o 6 semanas haya signos de consolidación, pero es un artículo que está muy bien redactado. Este tipo es bastante metódico y hace sus trabajos muy bien, pero es lo que él llama tratamiento conservador agresivo, lo que recomienda. En este otro trabajo se acaba concluyendo que no hay diferencia de costes entre tratamiento quirúrgico y tratamiento conservador a largo plazo, pero que los trabajadores manuales permanecen más tiempo de baja cuando se les pone el yeso. Este es un metaanálisis, y con el metaanálisis también hay que tener cuidado porque hay que interpretarlo con lupa, lo que acaban concluyendo, y dice que no hay evidencia de que el tratamiento quirúrgico de la fractura del polo proximal sea superior al tratamiento conservador. Pues probablemente no haya evidencia en lo que conocemos como medicina basada en la evidencia, pero un polo proximal, como se complique, la cosa es más complicada de lo que en principio pudiera parecer, ¿no? Y este otro trabajo, pues hombre, yo creo que acaba concluyendo diciendo que analice las necesidades de cada paciente antes de decirle si es mejor operarle o no. Pero el paciente también debe ser consciente de que la alternativa de la osteosíntesis percutánea es una alternativa más, no es la panacea, pero es una alternativa más. Y este otro trabajo bastante reciente, el tratamiento quirúrgico debe reservarse para los pacientes que no pueden trabajar con yeso. Pocos podrán trabajar con yeso, al menos aquí en este país nuestro, ¿no? Y para la mayoría de los pacientes trabajadores manuales y deportistas. Luego se amplía mucho la cobertura de la osteosíntesis percutánea. Y ya para finalizar les diré, ¿qué es lo que pasa si no conseguimos que esto acabe bien? Pues eso, que acabará en una consolidación viciosa con una pseudoartrosis cuya incidencia, en el análisis que hicimos allí en Fremar nosotros, es ligeramente más elevada de lo que está publicada en literatura, en el tercio medio, de un 10-15%, a nosotros nos subía un poco más, en torno a un 10%. Y nada más, yo lo que voy a dejar. Muchas gracias.